Ahorita mismo. Listo. Ya está. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor, ya se puede ver. Ya, perfecto. Bueno, el día de hoy nos toca conversar acerca de un grupo muy usado de estudios, que es los estudios transversales. Nosotros tenemos uno de las primeras cosas cuando empezamos a hacer investigación es echarle mano a este tipo de estudios, porque es un estudio más fácil de hacer, es un estudio más accesible y que nos, de alguna manera, ingresamos a lo de la investigación con este tipo de estudio. Entonces vamos a ver en qué consisten los estudios transversales. Nosotros tenemos nosotros tenemos primero que antes de hablar de los estudios transversales, hablar de una serie de estudios en general. Y la clasificación depende del autor, depende de la escuela, depende quién ha sido nuestro mentor para enseñarnos. Pero esta es una clasificación ya desde el año 2002, adaptada, pero que más o menos nos puede de alguna manera orientar sobre el tipo de estudio que estamos nosotros pensando hacer. Primero, tiene que ver con que si el investigador tuvo o no control de la exposición. Entonces, la exposición viene a ser lo que yo quiero estudiar, ¿no? Por ejemplo, un medicamento, de repente un factor de riesgo, por ejemplo, yo quiero estudiar obesidad y preeclampsia, yo quiero estudiar de repente la aspirina y la prevención de la preeclampsia. Entonces, ¿yo tengo control de la asignación de esa exposición o no? Por ejemplo, yo decido a quién darle un medicamento o yo decido a quién ponerle una enfermedad a un paciente. Entonces, si la respuesta es sí, entonces estamos hablando de estudios experimentales. Ahora, si la respuesta es no, si yo no tengo control de esta exposición, es una exposición en la cual apareció en el desarrollo, en el transcurso de la vida de la persona, es un estudio observacional. Entonces, acá tenemos dos tipos de investigación. Experimentales y observacionales. ¿Depende de qué? De que si el investigador, tú has tenido el control sobre esa exposición, ese factor de estudio. Ahora, si es experimental, podemos ver, la asignación a esa exposición fue aleatoria, se fue al azar. Si es sí, estamos hablando de un ensayo clínico aleatorizado. Si esa asignación no fue aleatoria, o sea, fue por conveniencia, yo quise dar a las 10 primeras personas que llegaron este medicamento y las últimas 10 que llegaron, no darle el medicamento y ver qué pasa. Entonces, por ejemplo, eso es un estudio no aleatorizado, también llamado cuasi experimental.
Ahora, nos vamos a los estudios observacionales. Dentro del estudio observacional, ¿se usó un grupo control? Si es así, nosotros estamos hablando de estudios analíticos. Son aquellos que tienen grupo control. En cambio, si no hay un grupo control, simplemente nos quedamos en el tipo de estudio descriptivo. Ahora, si empezamos a analizar los analíticos, vamos a ver qué cosa se registró primero. En un estudio siempre tiene que haber una variable independiente y una variable dependiente. La variable independiente es aquella que nosotros queremos estudiar como un factor que me puede producir algo, que me puede dar un resultado, un outcome. Por ejemplo, si yo digo que la anemia me produce bajo peso al nacer, yo estoy diciendo que aquellas madres expuestas a anemia tienen bebés con bajo peso al nacer. Entonces, la variable independiente vendría a ser la anemia y la variable dependiente vendría a ser el bajo peso al nacer. Entonces, si primero fue la exposición y luego el resultado, entonces eso es un estudio de cortes. Entonces, pero si primero nosotros registramos los resultados y vamos a buscar la exposición, eso es un estudio de caso y control. Por ejemplo, una corte puede ser aquellos pacientes que nosotros le asignamos o se usaron aspirina para la prevención de preeclampsia. Vemos si tienen o no preeclampsia. Yo les pongo la aspirina, veo a las semanas que correspondan si hacen o no preeclampsia. Eso es un estudio de corte. En cambio, un estudio de caso y control es al revés. Yo veo, a ver, pacientes que hicieron preeclampsia y pacientes que no hicieron preeclampsia. Entonces, me voy a buscar hacia atrás. ¿Recibieron aspirina o no recibieron aspirina? Los que hicieron preeclampsia, ¿recibieron aspirina o no hicieron aspirina? Los que no hicieron preeclampsia, ¿recibieron aspirina o no recibieron aspirina? Entonces, parto ya del resultado. Ese es un estudio de caso y control. Pero si el registro de tanto la exposición como el outcome es en el mismo momento, yo agarro mis historias y evalúo aleatoriamente, cojo un grupo de historias y veo, a ver, voy a revisar cuántos pacientes en ese momento han hecho preeclampsia y cuántos no han hecho preeclampsia y ver qué factores estaban asociados en el mismo momento. Entonces, hablamos entonces ahí de los estudios transversales. No existe una temporalidad, no hay un tiempo entre lo que uno evalúa, la exposición o el outcome. Es simultáneo. Ese es el estudio transversal. Entonces, viendo ya los diferentes tipos de investigación, vamos a ver qué cosa es un estudio transversal. Entonces, el estudio transversal es aquel estudio donde la exposición y el efecto son medidas de manera simultánea. Entonces, no existe, por lo tanto, la posibilidad de identificar la direccionalidad en el tiempo, ¿no? ¿Qué cosa fue primero? No sabemos, ¿no? De repente tenemos por ejemplo, tenemos infección vaginal y rotura prematura de membranas.
Entonces, la rotura prematura de membranas, el flujo continuo de líquido por la vagina, ¿produjo la infección vaginal? ¿O la infección vaginal produjo la rotura uterina? ¿O la rotura de membranas? Entonces, no sabemos cuál es o sea, qué fue primero, o sea, dónde empezó, ¿no? Lo mismo podemos hablar del mismo ejemplo en el caso de una corioamnionitis y una rotura prematura de membranas. ¿La corioamnionitis produjo rotura prematura de membranas o la rotura prematura de membranas produjo corioamnionitis? Entonces, muy importante entender eso en los estudios transversales. Ahora, algo que nosotros debemos tener en cuenta en los estudios transversales es la medida de asociación. La medida de asociación en los estudios transversales son las razones de prevalencia. Entonces, eso es importante recordarlos. No vamos a hablar más de esto por el momento, pero hay que recordar esto. Entonces, cuando nosotros hagamos un estudio transversal, vamos a encontrar 4 grupos. Vamos a encontrar un grupo donde tenemos sujetos, pacientes, personas con la exposición, o sea, que han tenido la exposición, por ejemplo, aspirina, o no han recibido aspirina, o de repente han tenido anemia, no han tenido anemia, y desenlace puede ser bajo peso al nacer, peso normal. Entonces vamos a tener pacientes en el cual nosotros podemos tener estos resultados, 4 resultados, ¿no? Aquellos donde presentan la exposición, el desenlace, es esto de acá, la letra A, presentan la exposición, esto, pero no presentan el desenlace. ¿Ve? No presentan la exposición, pero sí el desenlace, y no presentan el desenlace, tampoco la exposición, no presenta la exposición, tampoco el desenlace. Entonces tenemos acá, por ejemplo, pacientes con anemia, gestantes con anemia, y con bajo peso al nacer. Van a haber pacientes que no tienen anemia, pero sí van a tener tal vez bajo peso al nacer. Y así sucesivamente. Entonces, siempre vamos a tener este tipo de cuadrito. El cuadrito famoso de 2×2. Entonces, vamos entonces a ver lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros queremos estudiar un grupo de adolescentes. Entonces, la exposición y la variable respuesta va a ser, no sabemos cuál va a ser la direccionalidad, ¿no? Entonces tenemos la cohesión familiar y el embarazo en adolescente. Entonces puede ser intercambiada. Entonces nosotros tenemos acá, existe una asociación entre la cohesión familiar y el embarazo en adolescentes en un centro educativo durante el 2021. Podemos nosotros tener este tipo de pregunta. Entonces, en un estudio transversal, no se sabe si el embarazo en adolescente va a afectar la cohesión familiar, ¿no? De repente, la niña, la adolescente se embaraza y ahí se separan los papás porque dicen, no, la mamá tuvo la culpa, etcétera, no sé. O es al revés, que de repente la falta de cohesión familiar hizo que esa adolescente busque
y se embarace, ¿no? Entonces, por eso es que les hemos puesto para que vean que en un estudio transversal no podemos nosotros definir una direccionalidad. Lo lógico sería pensar de que la cohesión familiar, la falta de cohesión familiar, una familia muy unida, muy sólida, haga de que de repente se embarace la gestante. Entonces, pero puede ser también como estamos presentando, ¿no? Eso se ve en un estudio transversal. No existe direccionalidad ni temporalidad, solo asociación. Entonces, podemos soltar una hipótesis acá, diferente a lo que hemos visto en la imagen. De la falta de cohesión familiar se asocia al embarazo en adolescentes que acuden a un centro educativo, ¿no? Esa sería nuestra hipótesis. Entonces, nosotros cuando hagamos un estudio transversal tenemos que definir la población. En este caso es adolescentes que acuden a un centro educativo determinado. Nosotros lo que hacemos es, si cuando queremos hacer el estudio, nos vamos a una determinada, un lugar, por ejemplo, en este caso un centro educativo, identificamos la población. ¿Cuál es la población? La población es el grupo en el cual queremos estudiar, que son adolescentes, que acuden a ese centro educativo. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, al azar, extraemos las adolescentes. Y vamos a tener la muestra, ¿no? Entonces, vamos a tener una muestra para nuestro estudio. Entonces, la muestra son aquellas adolescentes que ingresan al estudio después de una aleatorización. Siempre trabajamos con muestras. Entonces, una vez que nosotros analizamos nuestra muestra, pues vamos a tener unos hallazgos. ¿Y estos qué cosas son? Vamos a encontrar embarazos, adolescentes embarazadas que no tienen cohesión familiar, gestantes no embarazadas que no tienen cohesión familiar, gestantes embarazadas pero que sí tienen cohesión familiar y gestantes no embarazadas que sí tienen cohesión familiar. Entonces, generamos nuestra tablita 2 por 2. ¿Para qué? Para poder calcular nuestra razón de prevalencia, que es A, que en realidad viene a ser los pacientes, la prevalencia de embarazo en pacientes con no cohesión familiar, que es A sobre el total, A más B. Entre los pacientes embarazadas, o sea, expuestas, con el resultado que sí tienen cohesión familiar, entonces C sobre C más D. Esta división me va a dar la razón de prevalencia. Entonces, y eso es como se reporta un estudio de casos de estudio transversal con razones de prevalencia. Pero por ahí alguien dirá, pero yo he visto trabajos de investigación en el cual han usado ORs, los odds ratio. Entonces, sí, también se puede usar. Y eso vamos a ver a continuación. Pero la medida de asociación más correcta es la razón de prevalencia. Entonces, la medida de asociación en un estudio transversal, ¿cuáles son? Razones de prevalencia y odds ratio. Entonces, nosotros vamos, si tenemos en nuestra tablita tetacrórica 2 por 2, nosotros vamos a encontrar que vamos a
tener acá dos tipos de medidas de asociación. Razones de prevalencia y odds ratio. ¿Cómo se calcula la razón de prevalencia? Ya lo hemos visto. El evento con la exposición, el número de sujetos con el evento expuestos sobre el total de expuestos. Entre el número de sujetos con el evento sin la exposición. Entonces, esa división de razones es la razón de prevalencia. En cambio, el odds ratio es básicamente una división de una multiplicación, ¿no? A por D sobre C por B. Así se calcula el odds ratio. Ahora, ¿por qué les he mencionado esto de acá? Porque cuando la prevalencia de la enfermedad, o sea, de lo que yo estoy estudiando, de repente estoy estudiando embarazo en adolescente, es menos del 10%, eso no ocurre en nuestro país. El OR es muy similar a la razón de prevalencia. Entonces, para enfermedades que son poco frecuentes, el OR es igual a la razón de prevalencia. Tiene casi la misma medida. El problema es cuando la enfermedad tiene una alta prevalencia o lo que estamos estudiando tiene una alta prevalencia. Más del 10%, del 10% o más. En ese caso, el OR va a sobreestimar, va a inflar la asociación. Entonces, esta medición de la exposición se realiza pues cuando nosotros hemos ya terminado de realizar el estudio. Acá tenemos un cuadrito de un estudio real, en el cual teníamos, estábamos buscando sepsis neonatal temprana y la asociación con estos factores, ¿no? Edad gestacional, gestante añosa, suficiencia de controles prenatales, ruptura prematura de membranas más de 18 horas, si se asociaban a la sepsis neonatal temprana. Entonces, por ejemplo, se calculó la razón de prevalencia cruda o ratio crudo. O sea, calculamos el RP y calculamos el odds ratio. Y fíjense, acá la razón de prevalencia en edad gestacional sale 0.8, el odds ratio 0.7, que está prácticamente por ahí. Para la edad, la razón de prevalencia salía 1.64 y el odds ratio salía 2.07. Acá ya hay un problema, está como inflándolo. Y la suficiencia de controles prenatales, 0.8, razón de prevalencia, y odds ratio 0.66. Que están por ahí. Pero fíjense acá, en la ruptura prematura de membranas. 2.55 la razón de prevalencia, pero el odds ratio sale el doble. 4.69. Entonces, cuando es muy frecuente la enfermedad, el AUCON puede sobreestimar. Su verdadera medida de asociación es 2.5, pero acá le pone si yo uso el OR, me sale 4.69. Digo, mira, está asociado 4 veces el OR. Y eso está mal. Hemos calculado mal, porque la verdadera medida de asociación para un estudio transversal es la razón de prevalencia. Algo similar ocurre en el ajustado, y eso es peor todavía. Uno al final reporta siempre
lo que uno expresa como resultado final no es el OR crudo ni la razón de prevalencia cruda, sino es el ajustado. ¿Por qué? Porque estadísticamente nosotros lo introducimos otras variables para ver si ese efecto visto a primera medida es verdadera. Entonces nos quedamos con esto de acá. Esto ya es un ajustado por cada una de las variables expuestas. Y acá, por ejemplo, el OR sobreestima 7 veces, casi 8, cuando su verdadero valor es 2.34. Y lo mismo ocurre con gestante añosa, en el cual triplica casi o duplica el valor, ¿no? La asociación. Ojo, por favor, cuando hagamos nuestros estudios de investigación, nuestros estudios transversales y queramos usar OR, ¿no? Hay que ver la prevalencia de la enfermedad. Si la prevalencia del AUCON es más del 10%, del 10% más, prácticamente estamos sobreestimando, estamos inflando este resultado, esta asociación. Entonces, nuevamente, regresamos a esto del análisis estadístico. Nosotros en los estudios transversales usamos razones de prevalencia. La razón de prevalencia es muy importante para poder entender este tipo de estudios y reportarlos adecuadamente. Entonces, si la razón de prevalencia es 1, significa que no hay asociación. 1, no hay asociación. Es RP1 significa que no hay asociación. Si la razón de prevalencia es mayor que 1, significa que hay una asociación positiva. Eso es como un, entre comillas, ¿no? Un factor de riesgo. A mayor presentación de este factor, mayor el evento, ¿no? Y una razón de prevalencia menor de 1 tiene una asociación negativa. Entonces, eso significa que la presentación de este factor prácticamente hace que sea menor el resultado que nosotros estamos pensando. Bueno, acá tenemos un resultado, una forma de calcular una razón de prevalencia, donde tenemos pacientes con exposición y que desarrollan cáncer, 354, pacientes expuestos y no desarrollan cáncer, 143, pacientes no expuestos y que desarrollan cáncer, 293, y pacientes no expuestos y que desarrollan cáncer, 511, se reemplaza con la fórmula y me sale un RP de 2.54. ¿Cómo interpreto esto? Los pacientes expuestos tuvieron 2.54 veces la probabilidad de tener cáncer, ¿no? Así se hace, con probabilidad, o la prevalencia, ¿no? La razón de prevalencia de tener cáncer, ¿no? Pero más entendible, la probabilidad de tener cáncer. Para culminar, ¿cuáles son las ventajas de un estudio transversal? Entonces, la ventaja de un estudio transversal que determina prevalencias del problema en un momento dado. Entonces, nosotros, para hacer estudios transversales, nosotros cogemos a un grupo de la población y vemos cuántos casos están presentes, antiguos y nuevos, que son los llamados casos prevalentes, y cuántos no tienen la enfermedad, por ejemplo. Si queremos, cogemos a una población y queremos ver cuántos tienen diabetes gestacional, nosotros vamos a coger un grupo de la población y vamos a ver. De repente nuestro cálculo de tamaño muestra fue 80.
Entonces, cogemos 80 pacientes, vemos cuántos de ellos tienen diabetes gestacional. De repente tienen 10 de los 80. O para hacerlo más fácil, tenemos 100 pacientes que fuera nuestro tamaño de cálculo de muestra, y nosotros cogemos a 100 pacientes, pero no sabemos quiénes tienen diabetes, quiénes no tienen diabetes al inicio. Lo analizamos y vemos, encontramos que de repente tenemos 15%, 15 pacientes que tienen diabetes y 85 que no tienen. Entonces, la ventaja es que me determina la prevalencia, cosa que no hace otro estudio. Entonces, explora las variables de asociación de diferentes variables con un evento de interés, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que mi evento de interés sea diabetes y voy a ver, de repente voy a ver obesidad, voy a ver edad, puedo ver otra comorbilidad, como por ejemplo hipertensión. Ver si esos factores están asociados, el sedentarismo, etcétera, ¿no? Ahora, generan hipótesis de asociación causal. No generan, o sea, hay que entender algo, el estudio transversal genera hipótesis de asociación, no genera resultados que me digan que sí, pues eso está, tiene una relación causal, ¿no? Son verdaderas, sino son hipótesis de asociación causal. Y son rápidos y económicos. Las desventajas es que al evaluar nosotros los eventos de manera simultánea, nosotros no podemos confirmar la relación causa-efecto, porque una de las características para determinar la relación de causalidad según los criterios de Braxton-Hicks es que necesitamos temporalidad, y lamentablemente, el estudio transversal no te da temporalidad, ¿no? Pero sí te puede dar hipótesis de esa asociación. Entonces, hay sesgos que son difíciles de controlar, como por ejemplo, para la muestra, el grupo de personas que nosotros podamos elegir. Generalizar los resultados del estudio es más limitado. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Arango. Vamos a pausar por ahora, bueno, parar la grabación